Soy Carlos Tena Nevares, candidato independiente a la presidencia municipal de Cuauhtémoc. Para yo soy chihuahua.com. Bien, pues buenas tardes, gracias Carlos Tena, candidato independiente a la presidencia de Cuauhtémoc, el tercer municipio más importante en el estado de Chihuahua. Y por supuesto, pues la idea es que la gente te conozca y sobre todo por qué quieres ser presidente y las propuestas y por qué la gente tendría que votar por Carlos Tena. Y gracias por permitirnos este espacio para yo soy chihuahua.com. Mucha gente te identifica, pero gente a lo mejor que no te identifica tanto. Partiríamos ahí con la presentación. ¿Quién es Carlos Tena? ¿Dónde viene? ¿Qué hace? Así como introducción. Así es. Bueno, yo soy empresario por más de 25 años. He participado por 15 años en diferentes luchas sociales. Me gusta mucho apoyar a la gente. Me gustan mucho las luchas que he llevado a cabo porque hemos tenido muchos logros y de ahí nace la idea de un servidor a participar en la política. Y sobre todo ahora que se dio esta nueva oportunidad para participar como candidato independiente, quiero decirte que si no hubiera sido así, a lo mejor yo no hubiera participado porque pues hemos visto que en los partidos pues no hay la más mínima oportunidad. Si no eres o llevas algún apellido, pues no eres digno de entrar a las filas o participar en alguna contienda que tú tengas la intención de hacerlo. Entonces nace la idea de participar y bueno, aquí estamos echándole ganas. ¿Por qué quiero ser presidente municipal? Pues debido a tantas luchas sociales que hemos tenido y que conocemos muy de cerca los problemas de la ciudadanía, nace la inquietud no solo de un servidor, sino de alguna gente de que yo participe. Y quiero ser presidente municipal porque hay mucho por hacer, Jorge. Yo creo que el cansancio de los ciudadanos en contra de los políticos de siempre, ni siquiera de los partidos, es contra los políticos. ¿Cómo es posible que pues ya se hizo costumbre de que los puestos se hereden? Familias completas. Familias completas, entonces pues nunca vamos a tener la oportunidad porque a veces son familias muy grandes o segundos o terceros matrimonios y tienen hijos muy pequeños todavía, entonces nosotros a nuestra edad no tendríamos la más mínima oportunidad. Pero bueno, debido... Pero tu voto va enfocado, el voto que tú estás solicitando a la gente va enfocado a rasguñarle poquito del voto tradicional del 30% en el mejor de los escenarios, 40% si tú quieres, pero el 60-70% no vota. ¿Hacia dónde va enfocado tu esfuerzo, vaya? Mira, yo mi esfuerzo, tanto con el requisito que tuve que llenar de las firmas, que fueron 8,500, lo enfoqué a la gente que no vota. La gente que vota ya sabemos que va a votar. Es como disputarse el mismo universo, ¿no? Exactamente, y a lo mejor estarías en desventaja. ¿Por qué? Pues porque no tienes la estructura de un partido que te respalde y hasta económicamente hablando a veces. Yo voy por la gente que no vota. Te hago una pregunta. Para el municipio de Cuauhtémoc, ¿cuántas firmas te pidieron? Me acabas de comentar que tuviste 8,500 firmas de apoyo para tu registro. Y si bien es cierto, bueno, no se transforman en votos, pero 8,500 y se multiplican, pues es interesante, ¿no? Sí, fíjate que es una situación muy interesante. A mí me exigía la ley 3,461 firmas. 3,461 firmas. Pero casi las triplicas. Casi las triplicamos, entregamos un total de 8,500 y cachito, no recuerdo cuánto fue el extra. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, Jorge, que de estas 3,461 firmas, lo difícil era completar el 50% más uno de las casillas electorales. Eso era lo difícil, porque estamos hablando de ¿cuántas casillas estaríamos 117 hablando? Casillas electorales. Había que cubrir 60 casillas en un mes. Y de esas 60... Pero ahí no aplica para las contiguas, ¿verdad? Esas, las que hay básicas. Ahí no aplica. Son las 117 más las contiguas, contigua 1, contigua 2, etcétera. O sea, tú estarías hablando de 55, 60, 58, 59. Sí.
cubrimos 100, Jorge, 100 casillas. De las 17 que nos quedaron, en la mayoría nos faltaron 2, 3, en la que más nos faltó fueron 5 firmas. Pues prácticamente... ¿Y te pedían una cantidad determinada de firmas o nada más un que hubiera? 2%, Un 2%. Un 2% de cada sección. Nosotros cubrimos con el 4% y hasta más. Hay un fenómeno muy interesante, que la casilla 297, que te estoy hablando de 18 colonias, que es la PRI, la Esperanza, Terranova, todas esas. Ahí ni siquiera iba a visitar yo, porque es un bastión de un partido político que ha gobernado por muchos años nuestro México. Pero ya no es así, ¿eh? No, ya no. La gente está tan harta que ya no sabe ni qué onda. Porque fíjate, Jorge, aquí se dio un fenómeno muy interesante, ¿eh? Ahí sacamos el 8%. Y ni siquiera tenía yo la intención de visitarla, precisamente por ese fenómeno. Sin embargo, sacamos... Dicen que en política es un error, ¿eh? Dar por hecho que a alguien no lo vas a invitar porque no te va a apoyar. Pues créeme que yo ya lo descubrí, sin ser político, yo ya descubrí que es un error, porque donde menos pensé que me iban a apoyar fue donde más me apoyaron. Entonces, es una lectura muy interesante lo que le puedes dar a esto. ¿Qué puede suceder? Pues que de esas 8,500 gentes, pues ponle que el 20% diga, no, pues siempre yo no voto por Tena. Pero sigue siendo una base muy importante que no hay que dejar de lado. Es por esta gente por la que yo voy, por la que no vota, por la que no tiene ya decidido su voto, por los jóvenes, por los padres de familia que nunca han votado o que tienen muchos años sin votar. Se pone, yo creo que un proceso electoral atípico aquí en Cuauhtémoc. Aquí regularmente ha sido bipartidista. La gente no ha volteado, espero que sea la diferencia hoy, sobre todo porque pues todo el mundo nos quejamos, pero pocos participamos, ¿no? Exactamente. Entonces aquí se decía primero entre el PRI y el PAN, ¿no? Y luego que entre el PRI, el PAN y el doctor Germán. Y luego yo escucho voces también que ahora el problema es de 4 o la contienda es de 4. Habrá otros que dirán que 5, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo percibes? Y sobre todo, ¿cómo lo percibes tú? Porque pues en el caso de un servidor, pues no tiene ningún interés. Al contrario, sería muy importante que la gente participara y sobre todo, pues que diera una elección, ¿no? Para la clase tradicional política. ¿Tú cómo ves esta contienda? ¿Es entre 2, es entre 3, es entre 4 o es entre cuántos? Yo creo que es entre todos los que somos candidatos. Yo no quiero menospreciar a nadie, porque nos veríamos muy mal decir que es entre fulano y un servidor o sutano y un servidor. Yo creo que esta elección en especial aquí en Cuauhtémoc va a ser algo yo estoy muy contento porque va a ser algo fuera muy especial. Fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo normal, porque yo pienso que vamos a despertar el deseo de votar de mucha gente, porque así nos lo han externado. Quiero que sepas que la gente dice, ¿sabe qué? Yo no lo conozco, pero por ser alguien diferente voy a votar por usted. Que no eres de ningún partido político. Exactamente. No estás etiquetado con nadie. Al 100 no, pues se me ha etiquetado como panista, pero yo lo mismo he apoyado a unos que a otros. Entonces, ¿tu compromiso tiene que ser con la sociedad, con la ciudadanía? A mí me puso la sociedad ahí. Yo tuve que ir, como más bien fui a pedirle permiso a la sociedad. A 8,500 gentes. Y algo más interesante todavía, Jorge, que te puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, a nosotros nos costó 25,000 pesos juntar esas 8,500 firmas. Mi tope de gastos eran 450,000 pesos. Yo hubiera podido haber tapizado la ciudad de pendones y pagar publicidad, etcétera, etcétera. Pero no lo quise hacer, Jorge. Y no lo quise hacer porque también tenemos los independientes que enviarles un mensaje muy claro a los partidos chicos, que sacan 1,500, 2,000 votos, y la verdad no tiene razón de ser porque nos están costando. A los ciudadanos nos cuesta. El mensaje es un proceso, desde el proceso interno para ser candidato, austeridad. Austeridad. Tenemos que, precisamente, mira, yo tengo muy claro lo que es ser un candidato independiente y lo que es que si un político quiere ser o aspira a algún puesto, que le cueste a él, pero no que le cueste las carretadas de dinero, que le cueste algo que sea normal,
porque después también se van a servir con la cuchara grande cuando estén en el poder. Entonces, yo creo que aquí es la intención de mandarles un mensaje muy claro a los políticos de siempre, de que no se necesitan las carretadas de dinero para poder llegar o aspirar a un puesto. Las propuestas tuyas dentro de la campaña para motivar ese voto, sobre todo que no participa, ese voto, el abstencionismo, vaya, porque aquí me acabas de comentar que tú vas enfocado a la gente que regularmente no vota, porque irse por el voto que siempre vota y repartido entre los partidos que ya sabemos, pues imagínate. Pues sería muy triste que así fuera, porque entonces si la pelea es entre 4 más los otros de los candidatos de los partidos chicos, pues ganarías con 10,000 votos, y yo creo que no es justo para un municipio como Cuauhtémoc tener un gobernante con únicamente el 10% de la votación. ¿Sobre qué cantidad de votos vas, Carlos Tena? ¿Cuál es la meta? Mira, la meta no tiene fin, mi meta no tiene fin, yo voy por todos los votos que se puedan, pero especialmente lo que acabas de decir ahorita, por los que no votan. Pero fíjate que precisamente, ¿cómo vamos a sacar a esa gente a votar? El hartazgo de la gente, y aunque no lo creamos, es el abuso que se está cometiendo por parte de los políticos con sus sueldos, con sus salarios, que vemos gente, o hay gente que manda a sus niños sin desayunar a la escuela, y los regidores ganando 32,000, 33,000 pesos. En mi administración, de entrada, va un 30% menos para el presidente municipal y para los regidores. Ese es mi primer. Los regidores era una posición honorífica, ¿no? Honorable. Sí, y debería de seguir siendo, porque no tiene por qué un regidor ganar tantísimo dinero. Lo que estamos haciendo con esta clase de políticos es, pues, quebrando el Estado. Una empresa no aguanta una situación de esas. O sea, aquí la austeridad es uno de los puntos principales que debe de tener una administración. Bien, entonces tú vas por sueldos abajo, ¿no? Sí, mínimo 30%. 30% para presidente municipal y regidores de entrada. Y luego, aparte de los sueldos que son muy onerosos, digo, a lo mejor se lo merecen, pero en un país desigual, históricamente, oye, 70 pesos diarios, ¿qué te gusta por 30 días? Son 2,100 pesos, 3,000 que sea. 3,000 para 30,000 pesos, 50,000, 60,000 pesos. Y eso no es nada, ¿no? Diputados, senadores, en fin. Es un insulto para la ciudadanía. ¿Qué? Y mira, yo te voy a dar la primicia, porque a nadie se lo he dicho todavía. Mi administración se va a basar en 6 principios, que es: 1, la honestidad; el segundo, austeridad; el tercero, que no hay orden en las finanzas públicas; la transparencia, que tampoco la hay. Estamos viviendo una situación totalmente desproporcionada en ese sentido. Cada quien llega y gasta como le da la gana. Como le da la gana, le abren la chequera y a tirar dinero para todos lados. Combate a la corrupción, que hay mucha en el municipio, y rendición de cuentas, que no las hay. Llegan y salen, y se van, y lo que entró salió. Aquí no, aquí la gente es lo que nos ha pedido. Y las malas decisiones de los gobernantes, por ejemplo, nos cuestan muy caras. Bastante. Y nadie las paga más que con los recursos del mismo municipio, ¿no? En este caso. Y mira, otras de las situaciones que se debe acabar con lo que va a suceder, que sabemos que va a ganar el independiente, es las malas decisiones. Tú tienes que tomar en cuenta ciertos sectores de la sociedad para tomar tus decisiones, por ejemplo, en obra pública. No puedes tomar decisiones tú a tu antojo, o porque vive tu compadre ahí vas a pavimentar aquella calle. No, hay ciertos sectores y ciertos actores de la sociedad civil que son muy importantes y que tú debes de tomar en cuenta a esa gente que está preparada para hacerlo. Si uno como presidente, ningún presidente llega sabiendo hacer todo, pero tenemos gente muy preparada y muy capaz para hacer la obra pública, por decir, servicios públicos, hechos garras. Hay gente preparada y que de veras quiere hacer las cosas. Yo creo que para hacer las cosas bien en un municipio, el 80% es el deseo de servir.
El otro 20 viene por default. Pero ahí tú acabas de comentar, tiene mucho que ver quién va a la cabeza, ¿no? Claro. Si quien va a la cabeza está comprometido con la sociedad, no va por el afán, vaya, de agarrar o despacharse con la cuchara grande, sino con la finalidad de servir, pues yo creo que el resultado puede ser admirable. La obra pública cada vez es más cara y más deficiente. Y yo veo, porque yo he entrevistado a gente preparada y sobre todo con experiencia en relación, por ejemplo, a la pavimentación de calles, que ahora es concreto hidráulico. Se supone que entre no menos de 20 años te debe durar. Claro. Pues antes de que termine la administración ya están levantando el concreto porque está todo agrietado, partido, y no se diga el pavimento, ¿no? Antes de 3 años está hecho garras. Entonces eso se da uno cuenta de que, pues al final de cuentas es muy costoso, pero de pésima calidad, en cualquier nivel. Aquí tenemos un grave problema, Jorge, con las administraciones de los partidos o emanadas de un partido, los compromisos. ¿Cómo es posible que en obras públicas esté una persona pues que no sabe nada de transporte? Porque mueve mucho transporte y hay que eficientar lo que tú compras para mantener ese transporte. Claro. ¿Cómo es posible, Jorge, que en fomento económico, la persona que está encargada de fomento económico ni siquiera inglés habla? Tiene que hablar inglés mínimo. Para el día dicen que la administración es una beca, ¿no? Exactamente. Para el día que tú quieras ir a empatar con un municipio en Estados Unidos o con un condado en Estados Unidos, pues tienes que pagarle intérprete, porque el señor... ¿Tú quitarías direcciones? ¿Sumarías alguna siendo más eficientes? Porque... Las eficientaría. Hay que eficientarlas. Hay que tener la gente que debe estar ahí, no a los compadres, no a los que te apoyaron en la campaña. Debes tener gente, y esa es la obligación de cualquier gobernante, tener la gente preparada para que esté en esos puestos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy interesante. Muchos dicen que yo qué voy a saber de una administración. Yo soy empresario y me dedico a otra cosa. Recordemos que aquí en Cuauhtémoc tuvimos un empresario muy exitoso que ni escuela tuvo. Sin embargo, él decía, para eso hay un contador para que me lleve mi contabilidad, para eso hay un ingeniero para que me construya mis edificios, mis bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente municipal no lo sabe todo, pero tenemos en Cuauhtémoc... Te rodeas de gente tenemos en Cuauhtémoc jóvenes, Jorge, que tienen su carrera y están muy preparados y tienen muy buenos proyectos, pero los ponen en un rincón porque no vaya a llegar y me quite algo o le quite algo a mi hijo, cuando mi hijo pues no está preparado para nada, no es nada más mi hijo. Entonces, con esas prácticas debemos de terminar, porque esas prácticas son las que están llevando al país, al estado y al municipio al matadero. Bueno, tú eres una opción dentro de este proceso electoral. La gente tendrá que analizar y sobre todo decidirse si le da la oportunidad por primera vez a un independiente, porque la reforma electoral pues es nueva relativamente, pero sobre todo yo creo que va a marcar una pauta distinta, ¿no? Dependiendo de la participación de la gente. ¿Por qué la gente tendría que votar por Carlos Tena? La gente, yo le pediría a la gente que votara por Carlos Tena, porque debemos de enseñarle a los políticos que las cosas que han venido haciendo o el trabajo que han venido haciendo por muchos años lo han venido haciendo mal, y que sepan que también los ciudadanos podemos llevar a cabo una buena administración. Yo creo que aquí es tiempo de que se vayan un ratito de vacaciones y sin goce de sueldo, y desde allá nos miren cómo no se gobierna, se administra de la mano de los ciudadanos. Porque no puedes imponerle a la ciudadanía algo que a tu antojo quieras hacer. La ciudadanía es tu patrón, son tus patrones, y así lo dice el artículo 39 constitucional. Ellos son tus patrones y ellos tienen que mínimo marcarte la pauta sobre lo que necesitas hacer o lo que tienes y debes hacer con los recursos que son de ellos. Porque oye, hacen una obra, cualquier político, y dicen, es que fulano de tal hizo ese puente. Pues no lo hizo de su bolsa. Y es que Sutano hizo el mirador. Pues no lo hizo de su bolsa. Ahí debería de decir, este puente se construyó gracias a la participación de los ciudadanos y gracias a los impuestos que los ciudadanos de Cuauhtémoc pagan.
Entonces, debemos terminar con todas esas prácticas. ¿Tú eres de la idea de que se pueden hacer mucho mejores obras con menores recursos, a como se ha estado ventilando ahorita actualmente? No, muchas. Aquí hay que eficientar los recursos del municipio y ese es uno de mis compromisos. Si tú vas a eficientar los recursos del municipio, puedes hacer mucha más obra y terminar con esas situaciones que están sucediendo en el municipio y que son secreto a voces, tantos aviadores. Eso es lo que es una de las cosas que está matando al municipio, tanta gente que está trabajando ahí y trabajan 6 horas diarias. Dime tú qué empresa sostiene eso y por qué el municipio sí lo tiene que sostener o lo debe sostener con nuestros impuestos. No, señores, aquí vamos a eficientar el trabajo y los recursos. Mientras tú eficientes eso, tienes mucho sobrante para desarrollo social, desarrollo rural, educación, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay prioridades, como luego decimos. Entonces, yo voy por las prioridades. Obra pública. No puedes tú en campaña decir, yo voy a pavimentar tantos miles de metros de concreto hidráulico, cuando tenemos las calles hechas garras y no las reconstruyen o no les ponen mano porque la hizo fulano de tal, de otro partido. No, yo voy a eficientar los recursos y voy por prioridades. Si en Cuauhtémoc no le ponemos mano a la voz de ya, a lo que tenemos ahorita, tanto pavimentado como encementado, va a llegar el momento en que ningún número de millones de pesos nos va a poder ayudar para sacar eso adelante. Aparte de la obra pública, eficientar los recursos, ser transparente, austero, en el aspecto social, ¿cómo piensas tú aplicar los recursos o qué programa implementar, sobre todo para los grupos más vulnerables, pues que siguen siendo los mismos de siempre, ¿no? Desarrollo social hay que meterle mucho. Tenemos un problema muy grande, Jorge, y no lo vi ahora que anduve levantando las firmas, sino que lo he visto durante mi tiempo de luchador social. Tenemos un problema muy grande de falta de becas para la gente más necesitada. Tenemos un problema en Cuauhtémoc que se están dando becas a gente que no las necesita, porque son compadres de fulano o de sotano. Y tenemos un problema muy especial. Tenemos muchos niños con dificultades, con especiales, vamos a llamarlos así. A eso vamos a atender, porque muchas veces están escondidos, porque no hay quien los atienda. Yo le voy a apostar mucho a desarrollo social, porque es una situación muy lamentable lo que está sucediendo en este momento. Por decir, el dinero de los estacionómetros se está usando para mejorar el centro de la ciudad, cuando en la periferia tenemos gente que no tiene más que para hacer una comida al día. Tampoco hay que darles, hay que enseñarlos. Hay que ir por los proyectos productivos, hay que ponerlos a trabajar, hay que hacer grupos de madres solteras. Tenemos un problema muy grande de madres solteras, de viudas en Cuauhtémoc, y vamos por esa gente, vamos a emplear a esa gente, vamos a ponerlos a trabajar, vamos a eficientar los recursos para que podamos implementar un programa de crédito para pequeños negocios que quieran ampliarlo o que quieran equiparlo. Eso es lo que vamos a hacer, eso es una de las cosas que vamos a hacer, de las mucho que vamos a hacer en desarrollo social. Yo le voy a apostar mucho, te repito, a desarrollo social, desarrollo rural, educación, obviamente la cultura y al deporte. Tenemos un problema aquí en Cuauhtémoc muy grande con los deportistas, que nadie les pone atención, hombre. Yo, la verdad, créeme que a veces me da impotencia de que bueno, un presidente municipal va y gasta millones de pesos para hacerse publicidad en otro municipio que nada tiene que andar haciendo, cuando aquí los deportistas no tienen ni para un uniforme, hombre. Cuando tú puedes con ese dinero hacer muchas cosas por la educación, por el deporte, por la salud. Y el deporte tendría que ser integral, ¿no? Claro. A todas las ramas, a todos los... De todas las categorías. Porque tradicionalmente aquí el béisbol, ¿no? Uh-huh. Y los demás pues andan batallando, sí, más que otros. El béisbol debe ser autosuficiente. El béisbol no hay que meterle a esos niños que están deseosos de salir adelante, que están deseosos de practicar un deporte, apoyar a esas mamás
que vamos a nombrarlo de una manera muy coloquial, que se la parten para sacar a sus niños adelante, que andan pidiendo para un uniforme, para los tenis, para la cachucha, etcétera, etcétera. Con esa gente vamos a ponerle una atención muy especial, porque si nosotros le ponemos atención a esos niños desde chiquitos, no vamos a tener un problema de drogadicción y de alcoholismo cuando tengan 16, 17, 18 años. Aparte que vamos a tener una sociedad sana, una sociedad que al mismo gobierno le conviene tener porque empiezan a crecer y no te dan problemas de salud. Pero a eso le vamos a apostar mucho. Bueno, Carlos, pues la campaña es relativamente corta, 35 días, ya van algunos, entonces es prácticamente pues muy rápida la campaña. No sé cómo percibes tú en estos días que has andado, o en las colonias o en los lugares distintos, si la percepción que tú tienes es que la gente va a tener una participación, se va a volcar en las urnas y que fuera sobre todo una elección, pues yo creo ejemplar, ¿no? Aparte de limpia, ejemplar. Donde la gente, más que quejarse, que tuviera la voluntad de ir a acudir a las urnas, a votar por quien le dé la gana, ¿verdad? Obviamente con las propuestas y la persona que lo convenza, que lo cautive, pues ahí está. Entonces, ¿estarías tú enfocado a fomentar la participación ciudadana para este 5 de junio? Estoy enfocado en eso. Créeme que las estadísticas que estamos sacando para poder ir a visitar las colonias o las secciones, mejor dicho, son precisamente, estamos yendo a donde la gente no vota. Y fíjate que yo tengo mucha esperanza de que en esta elección vamos a poder elevar el porcentaje de votación. Oye, una pregunta. ¿Y por qué la gente que no vota tradicionalmente, por qué no vota? Fíjate que, o sea, ¿qué es lo precisamente que la gente dice? Ahorita te iba a decir eso y nos fuimos a otro. La gente está cansada de los mismos políticos, de que les prometen. No te creas que es fácil ir a visitar las colonias, porque hay gente que te dice, oiga, es que todos son igual. O sea, ya tienen totalmente tostada, ni siquiera quemada, tostada la política. Ya cuando entras en plática con la gente, bueno, empiezan a ver diferente. La gente está cansada de los altos sueldos, de los altos salarios que ganan los políticos, y sobre todo están cansadas de que los políticos no vuelven ni siquiera a abrirles la puerta cuando los necesitan. Para ir a pedir el voto. Ni a decir gracias. Ni a decir gracias. Ni siquiera. Sobre todo cuando ganan, ¿no? Sí, no, ya te olvidas de todo. De eso está cansada la gente, de que dice, les damos el voto y ya no los volvemos a ver hasta en los 3 años. Entonces, ese es el cansancio de la gente. Por eso yo voy por esa gente que no vota. Voy a recuperar esa gente. Ya los que votan, pues tienen hasta tarjeta de cliente frecuente hacia un partido. Yo voy a enfocarme mucho en esos jóvenes que no votan, en esas madres de familia que están desilusionadas por tanto que les han fallado, y bueno, hay que sacar a esa gente, hay que animarla a que vote. ¿Tu lema de campaña, Carlos? Tomemos las riendas. Exactamente. Tomemos las riendas de los ciudadanos. Tomemos las riendas, es tiempo de los ciudadanos. Pues te agradezco mucho tu espacio para esta entrevista, la puedes ver en yosoychihuahua.com, y si tú quieres agregar algo, pues aprovecha de ser. Agradecerte mucho, porque te voy a decir una cosa. Eres el primer medio que se acerca a un servidor para una entrevista. He sido muy relegado por los medios, pero no me importa, porque las campañas se ganan no en los medios, se ganan caminando, se ganan tratando a la gente. Quiero agradecerte mucho y quiero agradecer a la gente que nos va a escuchar, y que, bueno, invitarlos a votar. Vote, no importa con quién, usted salga a votar. Si es por mí, encantado de la vida, pero salga y vote, porque sería muy triste que un candidato ganara con 8, 9 o 10 mil votos. Bueno, pues ahí tenemos. Pues te deseo la mejor de las suertes, que tengas éxito en este proceso electoral muy corto, y por supuesto que pues a nosotros nos interesa tener a todos los candidatos, ¿no? Que la gente, claro, nosotros estamos haciendo la invitación a todos sin distinción, y que la gente pues vea y valore, porque claro, no podemos nosotros buscar contribuir en algo cuando pues solamente pues somos preferentemente hacia un lado, ¿no? Tenemos Así que abrirnos completamente. Y al final de cuentas, yo creo que la gente es la que decide. Si tú o cualquier otra persona que anda aspirando a la presidencia cautiva a la sociedad, pues yo creo que vale la pena. Ojalá y fuera con votos contundentes, ¿verdad? Claro. Me refiero que yo no a un tenga número, duda, ¿no? Que sí, no haya duda.
Que sin no lugar a ganes dudas. con 200 Así votos, es. sino que sea con... Aunque pues el triunfo con un voto pues es válido, ¿no? Pero me refiero que la participación, aunque se distribuye entre muchos candidatos, por supuesto que sea, pues ojalá que rebasara el 40%, ojalá que fuera el 50 más 1, ¿no? Yo estaría Por lo muy menos, orgulloso de eso. Si logramos, por lo menos. en la elección pasada a la presidencia municipal votó el 35% de la ciudadanía. Yo estaría muy orgulloso si pasamos arriba del 40% de la votación. Sería un triunfo. Aparte de que el triunfo ya fue ser candidato independiente, bueno, sería un logro más poder elevar la participación ciudadana. Bueno, Carlos, pues una vez más, gracias y éxito. Al contrario, gracias a ustedes.